Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues sí, el paro ha vuelto a bajar en el mes de junio. El empleo se recupera, no iban a ser todo malas noticias. Se recupera con una lentitud exasperante, eso es cierto, pero de una manera sostenida. El proceso titánico que ha cometido el sector privado a lo largo de los últimos 6-7 años va dando fruto poco a poco, muy poco a poco, entre otras cosas porque el sector público no le permite hacerlo más rápido. Imaginaos si el ajuste hubiese sido completo, el ajuste, quiero decir, el ajuste del sector público, porque el sector privado ha hecho un ajuste de caballo, pinchando la burbuja estatal y bajando impuestos. Una vez hace falta menos para mantener la administración, pues también hace falta quitar menos dinero a la gente y a los agentes económicos, a los que producen en el país, y ese dinero no quitado, ese dinero no arrebatado, se hubiera traducido en crecimiento económico, se hubiera traducido en nuevas empresas, se hubiera traducido en ampliaciones de las empresas que ya existen y, por lo tanto, en empleo. Quizá en lugar de estar hablando de 3.700.000 parados, como estamos hablando ahora, que es una buena cifra en comparación con la que había hace un año, no digamos ya 2 o 3 años, pues quizá estábamos hablando de 1,5 millones de desempleados. Ojo, 1,5 millones sigue siendo una cifra altísima. En España hace, no lo sé, quizá 40 años que no tenemos 1,5 millones de desempleados desde los años 70. Para nosotros, en nuestra economía anémica para crear empleo, tener 2 millones de desempleados, es decir, un 8% de la población activa, ya nos parece casi milagroso. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Hace un par de años, es decir, en el mes de junio de 2014, cuando ya habíamos enfilado la senda de la recuperación, había en España inscritas en las oficinas del INEM, que se llama, desde hace ya un tiempo se llama SEPE, pues inscritas en las oficinas del SEPE, para que no me acuséis de no ser exacto, había 4,5 millones de personas. Hoy, a día de hoy, hay 3,700,000. Diréis, pues tampoco es un avance muy grande. Pues sí, sí lo es. Con que se cree o el paro lo destruyamos poco a poco, aunque sea un puntito porcentual cada mes, ya es suficiente. En este caso es bastante más. Entre el año pasado y el interanual, ¿no? Entre junio del año pasado y junio de este año, pues es un 18% menos. A mí me gustaría que en lugar de un 18 fuese un 48. Pero bueno, esto es lo que tenemos y la verdad es que es algo histórico. Hoy todos los periódicos por la mañana iban con ese titular, ¿no? Desciende menor nivel en no sé cuántos años, desde 2009 no nos encontrábamos en las mismas. Había, yo creo, a mi juicio, excesivo triunfalismo, como siempre que el paro desciende. Teniendo en cuenta las que hemos pasado en los últimos 8 años, pues siempre es una buena noticia que el paro descienda, que por lo demás, como bien sabéis, desciende en junio. Aunque, siendo honrado, que es de lo que trato de ser yo siempre, si bajamos a las cifras, encontramos que incluso desestacionalizando eso, las cifras son buenas. Buenas, repito, para los estándares españoles. Tener 3.767.000 desempleados en otra economía, pues sería un escándalo. Es decir, una tasa de paro equivalente sería un escándalo. No así en la nuestra, teniendo en cuenta del lugar, del infierno, de desempleo y miseria del que venimos o en el que estábamos en el año 2011, 2012 o 2013. Pero vamos, aparte de eso, motivos para alegrarse sí que hay. Y unos cuantos, no miento. Voy a haceros un repaso general para que veáis que no me invento nada. El paro efectivamente ha bajado al nivel menor en los últimos 7 años, en concreto desde septiembre del año 2009. Podemos hacer ahora memoria, como estábamos en el año 2009, en septiembre. Pues en aquel entonces estábamos en el alba, dicho sea sin segundas, de los planes de Zapatero. Acababan de empezar, estaban empezando a aplicarse, es decir, por España se estaban construyendo aceras, pistas para el patinete, canchas de baloncesto, spas rurales y todo tipo de capital innecesario en los ayuntamientos y en los municipios para supuestamente emplear a la gente y hacer zanjas, zanjas sofisticadas, pero zanjas a fin de cuentas. En aquel entonces se avisó que eso lo que iba a producir era un gasto inmenso, cosa que sucedió, no sé si se fueron entre los dos planes 15 o 20.000 millones de euros, y no iba a conseguir reactivar la economía, porque hacer zanjas no consigue nunca reactivar la economía. Se creó poco empleo durante unos cuantos meses y ese empleo, tan pronto como se acabó el dinero público, pues se volvió a destruir
y aquella gente empleada en estas obras innecesarias volvió a las oficinas del INEM o del SEPE, no sé si en el año 2009 se llamaba SEPE ya, o sea, las oficinas del SEPE, tan pronto como se acabó el maná de Zapatero, es decir, los planes E. Se aplicó entonces un error keynesiano típico de manual, que es pensar que hay que incentivar, que al sistema, a la economía, hay que alimentarla como se alimenta el fuego de una chimenea, con un fuelle, ¿no? No os preocupéis, que yo tengo aquí oxígeno y lo muevo un poco y esto va a hacer que de nuevo tengamos un hogar reluciente con unas llamas estupendas. No es así, no fue así nunca y no será así nunca. La economía no funciona sobre esos parámetros o sobre esos cimientos. A fin de cuentas, a nosotros que hagan una pista de eso para el patinete al lado de nuestra casa, pues nos puede servir para montar en patinete. Eso sí montamos en patinete, claro. Y si lo hemos demandado previamente. Es lo mismo que una zanja. Creo que hay una anécdota muy buena al respecto de Milton Friedman, que en cierta ocasión, en la crisis de los 70, le llevaron a, no sé, a unas obras públicas de estas, ¿no? Le dijeron, pues mire usted, señor Friedman, esto, no sé si la anécdota es apócrifa, lo digo, me pongo la venda antes de que me tiréis la piedra. Señor Friedman, esto está generando no sé cuántos decenas de miles de empleos y vamos a sortear la crisis de esta manera. Y él más o menos contó por encima y dijo, pues sí, aquí estoy viendo a muchos trabajadores trabajando. Ahora bien, ¿han pensado ustedes en esos que están cavando ponerles a cavar con una cucharilla? Lo digo porque cavarían menos y entonces necesitaríais más empleados y vendrían muchísimo mejor, crearían muchísimo más empleo, excavando en lugar de con una pala, con una cucharilla. Repito, la anécdota no sé si es real o es apócrifa, pero bueno, da una imagen bastante aproximada y verosímil de lo que consiste en las políticas de estímulo. Esa es la situación, o esa era la situación en la que estábamos en septiembre de 2009, cuando había más o menos el mismo número de desempleados que hay ahora. O más que de desempleados, de inscritos en las oficinas de empleo, que no es exactamente lo mismo. 3,7 millones de trabajadores que quieren trabajar pero que no consiguen encontrarlo. Precisamente por eso se han ido al SEPE a inscribirse, para tratar de encontrar un empleo a través de esa oficina que no encuentra empleo a nadie. Pocos servicios son tan ineficientes como el servicio de empleo estatal. Yo lo cerraría mañana. La función por la que se creó esto era para encontrar empleo a la gente y no lo consiguen. Y el único empleo garantizado allí es el de los propios funcionarios del SEPE. Ahora bien, esto no significa que el dato no sea bueno. Es de hecho el segundo mejor mes de junio de la serie histórica. El mes de junio siempre es bueno porque empieza el verano, España es un país muy turístico y especialmente en las costas, y en los archipiélagos, en Canarias y en Baleares, se contrata mucho trabajador eventual. Esto es una noticia que repetimos todos los años, pero en este año es especialmente bueno. Que recuerden, todos los meses de junio ha bajado el desempleo menos un año, que fue 2008 exactamente. Fijaos cómo estaba la cosa en 2008, a pesar era la misma época en la que Zapatero y compañía negaban la existencia de la crisis. Estamos hablando de junio de 2008, que habían pasado 3 meses de las elecciones de marzo, de aquel famoso debate entre Solbes y Pizarro, en el que Solbes, con un par, lo negó. Aquí, ¿pero qué está diciendo usted de crisis? Ninguna en absoluto. Bueno, pues aquel mes de junio, si lo recuerdo, estábamos en el periódico y no nos lo creíamos. Recuerdo haber hablado, fijaos que hace casi 10 años de esta conversación, y tener una conversación con Manuel Llamas y mirarnos los dos, pero esto es acojonante, tío. No puede ser que si en junio se está creando paro, no quiero ni pensar cuando se termine el verano y lleguemos al mes de septiembre o octubre, esto va a ser el acabose. Y efectivamente fue el acabose, porque a la vuelta del verano el Lehman Brothers se fue a freír puñetas, exactamente en el mes de septiembre. Unos cuantos hoy han echado la cosa o lo han cargado todo sobre el turismo. Entiendo, claro, es que esto es normal. Bien, no es tan normal teniendo en cuenta el aumento o el descenso, mejor dicho, el descenso de desempleados y el aumento de cotizantes nuevos a la seguridad social. El paro además cae desde marzo, no es cosa del mes de junio. Lleva varios meses consecutivos cayendo. Si hacemos el interanual, pues nos encontramos con que, en el último año el paro ha descendido en un 8,5%, que está bastante bien, son 300 y pico mil personas. Baja además en todos los sectores. Si fuese solo el efecto turismo, pues nos encontraríamos con que sería sector servicios y dentro del sector servicios la hostelería, que efectivamente se está comportando muy bien porque estamos en el mes de julio, pero el paro ha descendido en todos, creo que menos en la agricultura, que tampoco es que sea muy representativa de la economía española. La agricultura produce muy poco, como país industrializado, desarrollado que es España,
el aporte al PIB de la agricultura es pequeño y la cantidad de gente o de españoles que se dedican a la agricultura también es pequeña, ¿no? La industria incluso, el paro en la industria ha descendido. Entrando en el verano ha sido un 4%. Otro motivo de alegría es que baja en todas partes, que no es que no, pero esto ha bajado donde siempre, ya saben, ha bajado en el País Vasco, en Navarra, en la Comunidad de Madrid, en Baleares, no. Ha bajado en todas las comunidades autónomas, sin excepción, en unas más y en otras menos. En concreto ha bajado bastante en Cataluña y en lugares como Castilla y León. Castilla y León no ha sido un número en números absolutos, en cifras absolutas no ha sido tan alto, pero hay que tener en cuenta que Castilla y León, al lado de Cataluña, está muy poco poblada. En otras regiones no ha descendido tanto, pero al menos ha descendido. Incluso en Andalucía también en Extremadura. Eso sí que es una buena noticia, especialmente para andaluces y extremeños, que son las regiones que más y mejor desempleados fabrican de toda España. Incluso si eliminamos el efecto calendario, la desestacionalización esta que hacen los estadísticos, que yo no sé muy bien cómo la hacen, ya os lo he comentado en alguna ocasión, el paro también desciende, y desciende de manera sólida. Luego, bien, podemos poner en duda todo lo que queramos, pero todas las cifras apuntan a que la situación mejora. No de manera espectacular, pero sí de una manera que nos permite, como mínimo, sonreír. Sometimes I get a good feeling, yeah. Buceando un poquito más dentro de los datos, pues nos encontramos, por ejemplo, este dato me ha encantado, este es el típico dato que uno se encuentra en los informes que se queda con él, luego se le queda como una lombriz pegado al cerebro, ya no se te olvida en todo el día. El mes pasado se firmaron casi 2 millones de contratos, no se los imagina, si tuviéramos que verlos cada firma de ese contrato lo hubiéramos grabado en vídeo, pues podríamos pasar casi un día entero, ¿no? ¿Qué digo más? ¿No? ¿Cuánto se tarda en firmar? 5 segundos, pues multiplicar, ¿no? Viendo cómo se firman contratos. No todos son indefinidos, como es lógico, son una parte pequeña, no llega al 10% de los indefinidos, pero creo que en España tenemos una exaltación del contrato indefinido que nos viene de la época en que un trabajo era para toda la vida. A mí me da igual que el contrato sea indefinido o temporal, de hecho, lo suyo es que el contrato sea libre y que vaya a cumplir las condiciones que se han propuesto. Si yo realmente a alguien le tengo que hacer un trabajillo por 2 meses, pues lo hago por 2 meses. O le firmamos hasta nueva orden, por tarea, nada más. Si yo tengo que hacer una obra de reforma en mi oficina o en mi casa, cambiar, yo que sé, alicatar el cuarto de baño, como decía el chiquito de la calzada, quiero decir, los que tenéis mi edad os acordáis de él. Tengo que alicatar el cuarto de baño, llamo a una cuadrilla de obreros, no voy a hacerles un contrato indefinido. Y cuando acaben el baño, ¿qué? Es decir, deberíamos desmitificar un poco eso del contrato indefinido. El contrato debe existir, el contrato, ya está. Un contrato libre, lo más libre posible, con que no vaya contra la legislación vigente y ya está. Y pare usted de contar y contabilizar ese número de contratos que se han firmado. La demonización del empleo temporal o del empleo por obra me parece que es, no lo sé, en otras economías lo normal es el contrato sin más. Pero como te pueden despedir en cualquier momento, pues también te cuesta poco volver a encontrar un trabajo. Eso es lo que los críticos del despido libre no dicen nunca. Y es que en los lugares donde el despido es flexible o es libre, cuesta muy poquito encontrar un trabajo. Porque nadie teme contratarte. Parece que esa angustia que nos asiste a todos los españoles cuando estamos en un empleo, una angustia tremenda, cualquiera lo sabe, del miedo a que te despidan. No es porque te despidan, mucha gente dejaría su trabajo encantada porque no le gusta, porque se va con el jefe, porque el trabajo en sí le parece horroroso, pero tiene un miedo pavoroso a salir de ahí. Esta insatisfacción larvada en el mercado laboral español por parte de miles, cientos de miles de empleados durante años, de una vez lo tengas, te guste o no te guste, es como si te obligan a casarte con una mujer que no te gusta, o con un hombre que no te gusta, o que no te llena del todo. Y dices, bueno, pero claro, lo otro es que me va a costar luego encontrar muchísimo tiempo encontrar otra. Quizá es mejor la que encuentre, pero no es seguro que la encuentre. Más o menos con el símil os podéis hacer una idea de esta tontería tan común de lo mismo, demonizar el despido libre como si fuera el fin de los derechos del trabajador, en absoluto. Mercados laborales que son auténticas máquinas de generar empleo, como el de Alemania o el de Dinamarca, tienen despido libre y no pasa nada. Estos se cuidan muy mucho, nuestros sindicalistas que viven de esto, obviamente, de decirlo aquí. Luego otro dato que es muy bueno es el de la afiliación a la Seguridad Social. Todo el sistema, por supuesto el de pensiones, del que hablaba el otro día, pero gran parte del sistema, de nuestro sistema de bienestar se sostiene sobre eso, sobre las rentas del trabajo.
sobre lo que nos quitan, las famosas cotizaciones. Entonces, cuando uno de los dramas en la crisis española es que no había suficientes cotizantes, es que los cotizantes se desplomaron, bajaron de una manera francamente alarmante. Si miramos el gráfico, cualquier gráfico que queramos mirar de cómo fue bajando el número de cotizantes, pues nos quedamos alucinados. De hecho, creo que lo tenía por aquí, le puedo echar un vistazo para que os hagáis una idea. No, lo tenía abierto hace un rato, luego lo cerré. Bueno, bajó desde el año 2008 hasta el año 2013 en caída libre, cayó a plomo. Eso hacía que cada vez había menos gente en un lado poniendo y más gente en el otro lado recibiendo. Los nuevos parados tienen pues su 1 o sus 2 años de prestaciones, de paro, como se dice comúnmente, y no solo no ponían, sino que además se llevaban. Eso hizo que las cuentas públicas prácticamente colapsasen en el año 2012 y en el año 2013. Era como a perro flaco todos son pulgas. Además de estar sin comer, el Estado, la Administración, se encontró con que le sobrevenía de pronto una infección. Lo que hizo la Administración, o mejor dicho, que la gobierna, que es el gobierno, pues fue tratar a toda costa de que, no de que el perro se muriese, en absoluto, el perro no se ha muerto, sino tratar de engordarlo de cualquier manera, a costa de lo que fuese, a costa incluso de fabricar muchísimos más desempleados, como al final hizo. No olvidemos la prolongación o lo larga que fue la crisis española, o que ha sido la crisis española. Todavía no hemos terminado, ojito. Se debió en gran parte a la gestión de la misma. En total, se han recuperado, en la crisis española destruyó 3 millones y pico de empleos, 3,3 millones exactamente. Bueno, pues se han recuperado 1.600.000, aproximadamente la mitad. Por eso digo que no nos emocionemos demasiado, que ni muchísimo menos hemos salido de la crisis. Estamos saliendo con mucha parsimonia y con mucha calma, como se hacen las cosas aquí en España. Estos serían aproximadamente, no os quiero marear más con datos, los datos resumidos, simplemente os los quería transmitir para que los tuvieseis claros, ¿no? Viniendo de donde venimos, como os decía al principio, pues no está mal. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a pasadme por favor el escalpelo y el bisturí, vamos a abrirlos un poquito. Hoy por hoy en España se está viviendo de la reforma, el mercado laboral vive de la reforma de la inercia laboral. De hecho, se vive de inercias o de casualidades. La recuperación española, de la economía española, se fundamenta sobre esos dos pilares. La inercia de la reforma laboral, que se está empezando a agotar. La inercia del ajuste en el sector privado, que ya está hecho, con su devaluación salarial salvaje, pues ya está hecho. Ya su amortización de deuda, etcétera, su liquidación de activos ruinosos, eso ya está hecho, o está a punto de culminarse. La inercia del sector exportador, que está dando todo lo que puede dar. El sector exportador en España es muy dinámico, es ejemplar en muchos casos, y da lo que da, simplemente. Son los del PP, en concreto Koyak, el secretario de Estado de Comercio, lo vendía mucho y bien, pues ya está vendido. ¿Algo más? Y luego pues hay unas cuantas casualidades. Hemos tenido la casualidad de que el precio del petróleo se ha desplomado hasta los $50 por barril de promedio desde finales de 2014. O la casualidad de que a Alemania le vaya muy bien, de que nos llene esto de turistas y de que nos siga comprando. Digo Alemania o los países centrales de la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales. Resumiendo, nada o casi nada de lo bueno es atribuible al gobierno. La recuperación hubiese sido muchísimo más vigorosa si no se hubiese, por ejemplo, machacado impuestos y regulaciones al sector privado. Estaríamos hablando de esta cifra hace 3 años, no ahora, no en 2016, a mediados de 2016. El país crece, por parafrasear a Rodríguez Brown, crece a pesar del gobierno. Y se va recuperando a pesar del gobierno. Imaginaos, solo por un momento, si el gobierno, lo digo porque se va a formar uno en breve, si el gobierno se pone a favor del crecimiento y no en contra, como ha venido estando en los últimos 4 años y medio, imaginaos si el gobierno se pone a favor del crecimiento económico, de lo que seríamos capaces. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Lucas Fernández Ballester es un oyente fiel
y además es un preguntador muy constante, lo hace con relativa frecuencia. Me preguntaba el otro día qué me parece si Ciudadanos y Partido Socialista dejan pasar al PP solo para evitar nuevas elecciones. Pues es una posibilidad, de hecho, Lucas, es la posibilidad que están barajando ahora. Y es simplemente abstenerse, los dos levantar las manos. Si le dejan pasar, la investidura se produciría. Son los únicos que pueden bloquearlo, en concreto el PSOE. Realmente todo depende de la abstención del PSOE. Y ya está. Y que Rajoy gobierne con sus 137 diputados. Las va a pasar canutas, porque con 137 diputados, ya lo he comentado aquí, no ha gobernado nunca nadie. Lo menos que hemos encontrado creo que fue el primer gobierno de Aznar con 155, y tendría que intentarlo con muchísimo menos y además con una oposición crecida. No es ni siquiera un partido con el que se pueda poner de acuerdo para ciertos temas. Tendría que negociarlo con más partidos. Pero vamos, hoy por hoy, a día de hoy, a 4 de julio, es la opción que más se tiene en cuenta. Que el sistema o la gente de la casta, la que más está tomando por cierta. La cosa es que parece que nadie quiere ir a nuevas elecciones, o es lo que se respira hoy, desde luego. Hay voluntad constructiva. En este caso tendrían que abstenerse, traicionar una de sus promesas de campaña a ambos partidos, que es cargarse a Rajoy o pedir a Rajoy la cabeza de Rajoy, pero bueno, por sentido de Estado, o por no liar más la perdiz, o no marear más la perdiz, o por no asumir los costes de ir a nuevas elecciones, que caerían sobre el PSOE y sobre Ciudadanos, quizá le dejen pasar. Es una opción tan buena como cualquier otra. Ahora, nos dejaría un gobierno débil y expuesto a mociones de censura, a pasarlas de Caín cada vez que tuviese que llevar los presupuestos a las cámaras, etcétera, etcétera. Miguel Martín me pregunta, esto me lo preguntó hace unos cuantos días y me lo apunté aquí en la libreta, que cuál era mi nick en burbuja.info. Pues lo siento, Miguel, pero yo no tengo nick ahí. Yo nunca participé en ese foro, a pesar de que en tiempos lo consultaba bastante. El que sí iba mucho a burbuja.info era Manuel Llamas, que es de Libre Mercado, muchos de vosotros le conoceréis, y Manuel era un auténtico viciado en tiempos. Ahora no sé cómo andará, no sé si le dedicará tanto tiempo. Burbuja.info tuvo mucha fuerza, recuerdo, a principios de la crisis, todos lo consultábamos. De hecho, luego tuvo una escisión, si mal no recuerdo. Hacen un podcast que es vecino de este, en iVoox, que les va bastante bien y me alegro por ello. Era mucha gente que ya le gustaba la economía y otros que empezaron a interesarse por la economía a raíz de la crisis económica. Pero yo nunca participé. Yo no soy de participar en foros. Nunca lo he hecho. No soy muy de meterme en foros y meterme en discusiones. Bueno, si me seguís en Twitter ya veis que no entro mucho tampoco en Twitter y que, ya sé, soy un poco huevón, debería interactuar más, pero es algo que no me sale así de primeras. Tengo unos hábitos de uso de Internet pues quizá propios de gente de mi edad y no de jovencitos que están más tiempo conectados, ¿no? No lo sé. Bueno, la cuestión, Miguel, nunca estuve ahí, pero todavía algunas veces sí consulto alguna cosilla o miro, tal. Había unos cuantos foreros que me gustaban bastante. Y de burbuja.info han salido tíos muy buenos, ¿eh? Gente de primer nivel. Creo que Barba andaba también metido ahí en el principio, Juan Carlos Barba, que por cierto llevan una historia que han llevado... estaba con Centeno y Laborda en Voz Populi y en el Confidencial. Los invito a leerla. Con esto no quiero decir que comparta su opinión, pero os invito a leerla porque la historia está muy bien hecha. Y por último, Barthrin, no sé de dónde habrá sacado este nombre, no te llamas así, evidentemente es un nick, me pregunta en YouTube si esto es relativo al podcast que hice sobre el pucherazo. Me dice, ¿no crees que los líderes de Podemos tenían pensado ya lo del pucherazo? Pues mira, quiero creer que no. Quiero creer. Ahora, es una posibilidad que lo mantuviesen o que la cúpula lo tuviese previsto. Ahora, en principio, mi idea es que no. Su idea era la contraria, era ganar las elecciones o quedarse segundos y llegar a un pacto fácilmente. Esto se improvisó sobre la marcha, creo que ya con los resultados en caliente. Es tan delirante en sí. Bueno, la historia, como ya os expliqué aquí, era un puñetero delirio. No tenía ni pies ni cabeza y como tal se ha ido apagando a lo largo de los días. Creo que todavía andan algunos intentando moverlo. De hecho, ha terminado en el reducto de los conspiranoicos, que es donde debió estar desde el principio, de donde nunca debió salir. Ahora, decir que esto partió de la cúpula, pues tengo mis dudas, sinceramente. O que lo tenían pensado de antes, como me comentas tú. Mis dudas serias. Bien, queridos amigos, pues con esto termino la contra de hoy. Mañana volveré por aquí. No ha habido mucha actualidad hoy, más allá de lo del desempleo, que además era una buena noticia. Podría haber sido mejor, como ya os he explicado, pero no estaba mal. Siempre es bueno que días veraniegos, que invitan al disfrute,
nos podamos desayunar con noticias como la que hemos desayunado hoy. Así que con estas me despido de vosotros hasta mañana.